Para poder trabajar con los conceptos o configurar los conceptos que vamos a utilizar en la aplicación, en la liquidación de cada uno de nuestros empleados, debemos dirigirnos al menú de configuración, elementos del sistema y conceptos. La mayoría de los conceptos que vamos a utilizar ya están cargados previamente en el sistema, pero hay algunos conceptos que son particulares y propios. La configuración de un concepto debe estar considerada primero de qué tipo de concepto estamos hablando. ¿Es un haber afecto? ¿Es un haber exento? ¿Es un descuento legal? Debemos conocer la definición del concepto. Luego también debemos conocer cómo va a trabajar ese concepto, cómo se va a aplicar, cómo va a funcionar, ¿sí? Para crear un concepto, lo primero que debemos hacer es definirlo. Vamos a reconocerlo con un ID, es decir, una codificación. Podemos poner, según la creación de otros conceptos, seguir una misma nomenclatura. Por lo general, podemos ver que en el sistema están creados con una abreviatura del nombre, todo en minúscula o parte del nombre en minúscula. Entonces, por ejemplo, si vamos a crear un bono, vamos a, por ejemplo, ponerlo de esta forma. En el nombre podemos poner ya un nombre más explícito y por lo tanto podemos escribir de esta forma. ¿Sí? En el tipo es donde vamos a elegir precisamente cómo se comporta, qué tipo de concepto estamos hablando, ¿cierto? Si estamos hablando si es un bono, si estamos hablando que es un descuento, ¿qué es? ¿Es un haber afecto? ¿Es un haber exento? Y también tenemos otras alternativas donde dice haber solo imponible, haber solo tributable, haber afecto especial, etcétera. De esta forma, al crear el tipo, estamos también creando la parte de la jerarquía correspondiente. La jerarquía es la que nos va a permitir que el concepto se posicione en un lugar en particular dentro de la liquidación. Podemos decir que la familia del haber afecto se va a reconocer con el 1H. La familia de los conceptos que sean de haber exento será el 2E. Y así sucesivamente el resto de las familias o tipos de conceptos. La secuencia es el número que le vamos a dar como orden. Es recomendable primero ordenar el listado y ver cuál es la posición en la cual nosotros necesitamos que este bono pueda quedar o este concepto pueda quedar o si queda a continuación de los que están registrados. En este caso vamos a intuir y vamos a poner un número. Podríamos haber determinado qué número correspondería a esta secuencia. La unión de estos dos campos del tipo y secuencia es la que nos va a generar como jerarquía. Eso lo crea propiamente tal el sistema. La categoría INE es muy importante, es un campo obligatorio registrarlo. Indica la instrucción para poder generar el archivo INE que si no trabajamos con este informe, no vamos a trabajar, de todas maneras hay que asignar algún concepto. En este caso podríamos poner entonces no aplica. Pero si vamos a trabajar con el INE, los invito a seleccionar el concepto que efectivamente corresponde al concepto que estamos llamando. Concepto de INE, concepto general. El código del libro de remuneraciones electrónico es el que debemos configurar nosotros mismos cuando los conceptos son propios de la empresa. En este caso, que yo estoy creando un bono, claramente debo buscar cuál es el código que corresponde para este bono, ¿sí? Puede ser un sobresueldo, puede ser algún otro código, ¿cierto? Que sea pagado relacionado. Acá tenemos bonos u otras remuneraciones fijas mensuales. Esto es lo que suena un poco más relacionado. También podría ser bonos u otras remuneraciones variables mensuales o superiores a un mes. Todo depende de en qué tiempo estamos aplicando este bono. ¿Se fijan? Los códigos entonces del libro de remuneraciones son las que están determinadas por la Dirección del Trabajo. Vamos a poner que es esa opción, ¿cierto? Podemos aceptar, pero aquí no queda toda la configuración. Vamos a buscar nuestro bono. Ahí está. Y aquí vemos ya que está ordenado, pero le faltan partes, le falta configuración a este concepto. Este concepto tiene una segunda parte que es atributo. Debemos considerar si el comportamiento literal del concepto va a ser fijo o va a ser variable. En este caso, si la aplicación sería en que yo voy a poner un monto o un monto calculado, vendría siendo fijo.
¿sí? Depende de cómo se calcule o con qué datos voy a estar alimentando esa información, es que eventualmente podría ser variable. Luego debo contestar las preguntas que están acá. Es muy importante contestar estas preguntas porque debido a ello es cómo se va a comportar el concepto además de la liquidación. Cuando preguntamos si es un preconcepto, quiere decir que este concepto en particular, en la posición que tiene, hace que otro concepto dependa de él, pero el concepto que depende de él tiene una aplicación más arriba en la liquidación. Por ejemplo, si aquí pusimos que la posición de este concepto es 405, podría ser que a lo mejor algún concepto del orden de la jerarquía 300 o 200, ¿cierto? Podría necesitarlo como parte del cálculo. Y por ende, al decir que es preconcepto, estamos diciéndole al sistema que lo calcule antes, lo deje guardado, para aplicarlo en la fórmula del concepto relacionado y luego que lo aplique cuando corresponde según la posición, ¿sí? ¿Se puede pagar directo? Esta pregunta está relacionada con la instrucción que le damos al banco para que pague un cierto concepto. Por lo general, las opciones que tenemos directamente para el banco son el sueldo líquido, además del anticipo de aguinaldo o el anticipo de quincena. Eventualmente también podríamos tener algún bono o comisión, algunas empresas también tienen, o un concepto denominado diferencia de periodo, en el cual viene a aplicarse en un recálculo y por lo tanto podríamos eventualmente pagarlo aparte de los sueldos, ¿sí? Así es que esta opción es para eso. Se rebaja por días no trabajados. El monto que estemos estableciendo va a restar o va a proporcionar este monto a partir de la cantidad de días trabajados del empleado. Si el sistema calcula y tiene registrado ausentismos, claramente para este concepto estaría disminuyendo el valor, ¿sí? Todos estos conceptos que tienen relación con suma base para IA, suma base para el cálculo CIL, suma base para vacaciones proporcionales, hace referencia a precisamente las dos provisiones que necesitamos tener conceptos para poder calcular la base para esas provisiones, ¿sí? Aquí es donde debemos determinar si este bono en particular va a servir como parte de base para las vacaciones proporcionales o la provisión de vacaciones. Si se dan cuenta, aquí estos 4 ítems que están marcados, que tienen el comienzo del nombre con suma base, hacen referencia a la provisión, que es la información que entregamos a la contabilidad, y además, por ende, también son los que se aplican, lógicamente, en el finiquito, ¿sí? Si vamos a utilizar las funcionalidades del sistema, debemos configurar como corresponden los conceptos. Además, debemos marcar cuando corresponda si se va a contabilizar. Si no tenemos este ticket, entonces no hay necesidad de configurarlo en el menú de contabilidad, pero el concepto debe ser configurado en la mayoría, ¿cierto? De ellos deben ser configurados en la contabilidad para que esta información pase completa entonces hacia el sistema ERP que pueden trabajar. El resto de los tickets hacen relación con, por ejemplo, si debe agregar una institución. ¿Cuáles son los conceptos que deberían tener ese ticket? Todos aquellos conceptos que, por ejemplo, en Previred vamos a necesitar informar la institución con la cual estamos calculando, así como también en la contabilidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían esos conceptos? Si tenemos un concepto de APB, claramente necesitamos una institución. Si tenemos conceptos relacionados con la caja, como préstamos, como créditos, como descuentos por dentales, etcétera, todos esos tipos de descuentos o ahorros que podemos tener relacionados con la caja de compensación, vamos a necesitar mencionar cuál es la caja y por lo tanto vamos a necesitar la institución. Entonces, esta información es la que se va a derivar cuando generemos la centralización para la contabilidad y cuando generemos también el archivo para Previred, que estamos informando también ese dato. Prorratea en compensación para el bruto, permite ajustar el nombre, excluye del líquido garantizado, son también formas o tratamientos para algunos conceptos para que podamos entonces trabajarlos de esa forma. La tercera parte y la tercera configuración tiene que ver con la contabilidad, pero no es la pestaña que vemos aquí, sino que el menú de contabilidad.
Aquí es donde en el menú de contabilidad, en los parámetros, nos vamos a dirigir a la opción que dice pautas contables. Pautas contables. En esta opción de pautas contables, dentro del menú de contabilidad, vamos a seleccionar nuestro concepto, el cual vamos a hacer la asignación de las pautas. Agregamos la o las pautas contables. Puede ser que trabajemos solamente con una pauta, que sería la pauta del contrato, como también puede ser que para otras empresas podemos trabajar con otras. En la pauta de contrato o en cualquiera de las pautas que vayamos a asignar, vamos a hacer la selección y la información de cómo la contabilidad necesita recepcionar el dato que estamos entregando. En este caso, para este bono, ¿cuál sería la cuenta relacionada? Podemos optar por poner el código, ¿cierto? Pero en la forma que se agrega, podemos elegir si es solo la cuenta, si es la cuenta y el concepto, si es la cuenta y la institución, si es la cuenta con sede y concepto, y están las distintas alternativas que necesitamos como análisis en forma contable. Aquí está la comunicación directa con el área de contabilidad, donde nos debe decir cuál es la cuenta, el código, si hay más de una cuenta, así como también cómo quiere la información que en este caso se pueda entregar. Puede ser relacionando la cuenta, el centro costo, la sede y el concepto, puede ser el empleado, puede ser el centro de distribución, por ejemplo, puede ser la institución si corresponde, en fin. Están todas las combinatorias para poder trabajar directamente este concepto. Podemos poner, yo voy a poner una cuenta cualquiera aquí, y se agrega por cuenta. Si el concepto que estoy trabajando necesita una doble contabilización, ¿sí? Yo marco la opción que dice esta cuenta produce doble contabilización y por lo tanto pongo las dos cuentas y las dos formas de agregar la información. Por ejemplo, si estamos hablando de el aporte de la mutual, podemos poner la cuenta de gasto y la cuenta de pasivo que corresponde para esa asignación. Así como también cuando es el pasivo yo indico que es institución y cuando es gasto no indico que es institución. Por lo tanto ahí es donde puedo distribuir de distintas formas los datos y eso es netamente información contable que debe entregar entonces esta área. Una vez que yo guardo la pauta contable o los datos relacionados con la pauta, ya en este caso me queda registrado. Si trabajo con más de una pauta, tengo que aplicar este mismo paso para todas las pautas. De esa forma queda lista la configuración de nuestro concepto, listo y preparado para poder trabajarlo y aplicarlo en el empleado, que un poquito más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de aplicación, por variable, por monto directo, por función. Eso es aplicación.